¿Quieres aprender de biología? Pues quédate con nosotros. Pablo Octavio Campos Sierra, Alina Alejandra Ley Crespo y Ginger Victoria Vera Ramírez, comencemos. El concepto de vida se refiere a la condición que distingue a los organismos animados de los objetos inanimados. La vida se caracteriza por una serie de propiedades y procesos que incluyen el crecimiento, la reproducción, la adaptación al entorno, la respuesta a estímulos y la capacidad de evolución a lo largo del tiempo. Ejemplos de organismos vivos incluyen plantas, animales, hongos y bacterias. Estos organismos comparten ciertas características fundamentales de la vida. Crecimiento. Los seres vivos pueden experimentar un aumento en tamaño o en el número de células que componen su estructura. Por ejemplo, una planta puede crecer a medida que desarrolla nuevas hojas, tallos y raíces. Reproducción. Los organismos vivos tienen la capacidad de reproducirse, ya sea sexualmente o asexualmente, para dar lugar a la descendencia. Por ejemplo, los animales se producen a través de la copulación y la fertilización, mientras que las plantas pueden reproducirse mediante semillas. Respuesta a estímulos. Los seres vivos pueden responder a cambios en su entorno. Por ejemplo, un girasol sigue la trayectoria del sol a lo largo del día, moviendo sus flores en respuesta a la luz solar. Metabolismo. Los organismos vivos llevan a cabo procesos metabólicos para obtener energía y mantener sus funciones vitales. Por ejemplo, las células de los organismos realizan la respiración celular para obtener energía a partir de nutrientes. Homeostasis. Los seres vivos tienen la capacidad de mantener un equilibrio interno constante, regulando sus condiciones internas incluso cuando el entorno cambia. Por ejemplo, los mamíferos regulan la temperatura corporal para mantenerla dentro de un rango específico. Evolución. Los organismos vivos tienen la capacidad de evolucionar a lo largo del tiempo, adaptándose a su entorno a través de cambios genéticos. Por ejemplo, las poblaciones de bacterias pueden desarrollar resistencia a antibióticos a lo largo de las generaciones debido a la selección natural. Estas características son fundamentales para definir lo que constituye la vida de una perspectiva biológica, y los organismos vivos interactúan continuamente con su entorno y entre sí para mantener estas funciones y propiedades. El metabolismo se refiere al conjunto de procesos químicos que ocurren en el interior de las células de los organismos vivos para mantener la vida. Estos procesos están involucrados en la obtención y utilización de energía, así como en la síntesis y descomposición de moléculas. El metabolismo se puede dividir en dos categorías principales, catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la parte del metabolismo que se encarga de la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples, liberando energía en el proceso. Un ejemplo común es la respiración celular, donde las moléculas de glucosa se descomponen en dióxido de carbono y agua, liberando energía que la célula puede utilizar. La ecuación química simplificada de la respiración celular es glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua más energía. Anabolismo es la parte del metabolismo que se encarga de la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más simples, utilizando energía. Un ejemplo es la síntesis de proteínas, donde los aminoácidos se ensamblan para formar cadenas polipeptídicas. Este proceso requiere energía que a menudo se suministra a través de la hidrólisis del triosfato de adenosina, ATP. La ecuación química simplificada para la síntesis de proteínas sería aminoácidos más energía ATP, proteína más agua. El metabolismo es esencial para la supervivencia y el funcionamiento adecuado de los organismos vivos, ya que proporciona la energía necesaria para llevar a cabo todas las funciones celulares, desde el movimiento hasta la replicación del ADN. Cada organismo regula su metabolismo de acuerdo con sus necesidades específicas y las condiciones del entorno. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos,
Es una vía metabólica crucial en el metabolismo celular aeróbico. Este ciclo tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y es parte de la respiración celular, donde se completa la oxidación de los productos generados en la glucosis. Su definición es que el ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas cíclicas que descomponen moléculas de acetil, que se generan a partir de la glucosa durante la glucosis y dióxido de carbono, liberando electrones que son transportados por coenzimas reducidas en NADH y el FADH2. Estas coenzimas reducidas a su vez llevan electrones a la cadena de transporte de electrones para la síntesis del ATP. Pasos del ciclo de Krebs. A continuación se describen de manera simplificada algunos de los pasos clave del ciclo de Krebs. Entrada de acetil. Una molécula de acetil, derivada previamente de la glucosis, ingresa al ciclo de Krebs. La formación del citrato. El acetil se combina con una molécula de oxalacetato para formar citrato. La descomposición del citrato. A través de una serie de reacciones del citrato se descompone, liberando dióxido de carbono, generando NADH y FADH2. Regeneración de oxalacetato. Al final del ciclo se regenera la molécula de oxalacetato que puede combinarse con otra molécula de acetil para comenzar nuevamente el ciclo. Un ejemplo. Para una molécula de glucosa que produce dos moléculas de piruvato durante la glucosis, se generan dos moléculas de acetil, por lo tanto el ciclo de Krebs se completa dos veces para cada molécula de glucosa. La ecuación general del ciclo de Krebs para una vuelta completa sería: esta ecuación muestra la producción de coenzimas reducidas, ATP y dióxido de carbono durante una vuelta completa del ciclo. Los electrones transportados por las coenzimas reducidas se utilizan posteriormente en la cadena de transporte de electrones para la síntesis de ATP durante la respiración celular. El ciclo de Calvin, también conocido como ciclo de fijación de carbono de Calvin-Benson, es una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en el estoma de los cloroplastos de las células vegetales y es parte fundamental del proceso de la fotosíntesis. Este ciclo utiliza dióxido de carbono y energía luminosa capturada durante la fase luminosa para producir glucosa y otros compuestos orgánicos. La definición del ciclo de Calvin es una serie de reacciones cíclicas que resultan en la fijación del carbono atmosférico, o sea, dióxido de carbono, en la molécula orgánica. Este ciclo se llama así en honor al bioquímico Melvin Calvin, quien desempeñó un papel crucial en su elucidación. Los pasos del ciclo de Calvin. La fijación del carbono. El dióxido de carbono atmosférico se combina con una molécula de ribosoma bisfosfato, con la ayuda del enzima rubisco, resultando en la formación de dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Reducción de 3-fosfoglicérico. Cada molécula de PGA se reduce utilizando ATP y NADPH, generados durante la fase luminosa de la fotosíntesis, convirtiéndose en gliceraldehído y 3-fosfato G3P. Regeneración de RUBP. Parte del G3P producido se utiliza para generar RUBP mediante una serie de reacciones químicas que consumen ATP. Formación de glucosa y otros compuestos. El G3P restante se utiliza para sintetizar glucosa y otros compuestos orgánicos necesarios para la planta. Un ejemplo, para sintetizar una molécula de glucosa se requieren 3 vueltas completas del ciclo de Calvin, ya que genera 3 moléculas de G3P en total. La ecuación general del ciclo sería, esta ecuación muestra la fijación del carbono y la conversión de dióxido de carbono en la molécula orgánica, o sea, G3P, utilizando ATP y NADPH, generados durante la fase luminosa de la fotosíntesis. Posteriormente, el G3P se utiliza para sintetizar glucosa y otros compuestos orgánicos. La fosforilación oxidativa es un mecanismo de síntesis de ATP que utiliza la energía liberada durante la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones para bombear protones, iones de hidrógeno, a través de la membrana mitocondrial interna. La acumulación de protones crea un gradiente electroquímico y la energía almacenada en este gradiente se utiliza para la síntesis de ATP. Proceso. Número 1. Durante la respiración celular, en la etapa de la cadena de transporte de electrones,
Los electrones son transferidos a través de una serie de complejos proteicos en la membrana mitocondrial interna. Número 2. A medida que los electrones se desplazan a través de estos complejos, se libera energía. Esta energía se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, creando un gradiente de protones. Número 3. La acumulación de protones en el espacio intermembranoso crea un gradiente electroquímico. Los protones quieren volver a la matriz mitocondrial debido a esta diferencia de carga y concentración. Número 4. La ATP sintasa, también conocida como complejo de la ATPasa, es una enzima que permite que los protones regresen a la matriz mitocondrial. A medida que los protones pasan a través de la ATP sintasa, la enzima utiliza la energía liberada para convertir el adenosín disfosfato, ADP, y el fosfato inorgánico, PI, en triosfato de adenosina, ATP. Ejemplo, la cadena de transporte de electrones utiliza la energía liberada durante la oxidación de la glucosa en la respiración celular. Supongamos que estamos siguiendo la oxidación de la glucosa en la mitocondria. La ecuación general podría ser la ecuación que se muestra ahí. Durante la cadena de transporte de electrones, los electrones liberados en esta reacción química pasan por la cadena de transporte y la energía liberada se utiliza para realizar la fosforilación oxidativa, generando ATP a partir de ADP y fosfato. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos proteicos ubicados en las membranas de las mitocondrias en las células eucariotas. Estos complejos transfieren electrones a través de reacción redox, generando un gradiente electroquímico utilizando para sintetizar ATP. Un ejemplo de ello sería que durante la respiración celular, los electrones liberados en las etapas anteriores se transportan a través de esta cadena, impulsando la producción de ATP. Moléculas energéticas. Las moléculas energéticas son compuestos químicos que almacenan o transfieren energía para las diversas actividades celulares. Estas moléculas desempeñan un papel crucial en la obtención, almacenamiento y liberación de energía en los organismos vivos. Dos de las moléculas energéticas más importantes son el trifosfato de adenosina, ATP, y el nicotinamida adenina dinucleótico fosfato, NADPH. El trifosfato de adenosina es una molécula que actúa como moneda energética en las células. Está compuesto por una molécula de adenina, una ribosa, que es un tipo de azúcar, y 3 grupos fosfato. Ejemplo, durante la respiración celular, especialmente en la fosforilación oxidativa, se genera ATP a partir de la energía liberada en la cadena de transporte de electrones. La energía liberada en este proceso se utiliza para agregar un tercer grupo fosfato al ADP, que es el adenosín difosfato, formando ATP. La ecuación simplificada sería ADP más PI más energía, y esto es igual a ATP. La nicotinamida adenina dinucleótico fosfato es una molécula formada con el NADH, que es nicotinamida adenina dinucleótico, y está involucrada principalmente en procesos anabólicos, como la síntesis de macromoléculas. Ejemplo, durante la fotosíntesis, el NADP más la forma oxidada se reduce a NADPH mediante la captura de electrones de la luz solar y su transferencia a través de una cadena transportadora de electrones. Esta molécula reducida se utiliza en las reacciones que sintetizan glucosa y otras moléculas orgánicas. La ecuación simplificada sería NADP más 2E más H más, que es igual a NADPH. Estas moléculas energéticas actúan como intermediarios en las células,
permitiendo que la energía se almacene temporalmente en forma de enlaces de alta energía y se libere según sea necesario para impulsar procesos celulares esenciales. El ATP y el NADPH son cruciales para la mayoría de las actividades celulares y son ejemplos claves de moléculas energéticas en biología. Glucólisis. Es una serie de reacciones enzimáticas que convierten una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Durante este proceso se produce un pequeño rendimiento neto de ATP y se generan equivalentes de reducción en forma de nicotinamida adenina dinucleótico. Pasos de la glucólisis. La glucólisis consta de 10 pasos en total que se pueden dividir en 2 fases, la fase de inversión de energía y la fase de liberación de energía. A continuación se presenta una descripción simplificada de algunos de los pasos clave de la glucólisis. Número 1, que es la fase de inversión de energía. La fosforilación de la glucosa. La glucosa se fosforila utilizando ATP para formar glucosa 6-fosfato. Y el número 2, que es la fase de liberación de energía. El clivaje, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato y luego en fructosa 1,6 bifosfato. Formación de ATP y NADH. La fructosa 1,6 bifosfato se descompone en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En este proceso se generan ATP y NADH. Producción de piruvato. Cada G3P se convierte en piruvato mediante reacciones que generan ATP y NADH. Es importante destacar que se invierten 2 ATP al principio del proceso, que se generan 4 ATP y 2 NADH durante la glucólisis, lo que resulta en un rendimiento neto de 2 ATP. El piruvato producido puede entrar en varias vías metabólicas dependiendo de las condiciones celulares, como la respiración aeróbica o la fermentación. La glucólisis es esencial para la obtención rápida de energía y es un componente clave del metabolismo celular. Fermentación. La fermentación es un proceso metabólico anaeróbico que libera energía de la glucosa en ausencia de oxígeno, aunque es menos eficiente que la respiración celular. La fermentación es crucial en situaciones donde no hay suficiente oxígeno disponible. Un ejemplo de la fermentación sería que la fermentación alcohólica en levaduras, donde la glucosa se descompone para formar etanol y dióxido de carbono, liberando energía en el proceso. Respiración celular. La respiración celular es un proceso metabólico anaeróbico que tiene lugar en las células para obtener energía a partir de compuestos orgánicos como la glucosa. Incluye 3 etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Un ejemplo sería que en la mitocondria la respiración celular convierte la glucosa en dióxido de carbono y agua, liberando energía que se captura en forma de ATP. La fermentación láctica es un tipo de fermentación en la que la glucosa se descompone para formar ácido láctico en ausencia de oxígeno. Es común en bacterias y algunos tejidos musculares animales. Un ejemplo de ello es en la producción de yogur. Bacterias lácticas fermentan la lactosa presente en la leche, produciendo ácido láctico y dando al yogur su característico sabor y textura. Bueno, pues hemos llegado al final de este documental informativo de biología. Espero que le haya gustado, maestro, y muchas gracias por su atención.